tardes. Somos parte de la familia de la Iglesia El Refugio de Villa La Angostura y queremos bendecir tu vida a través de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, permitidme orar para pedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Señor, queremos bendecir a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, Señor, y queremos, Señor, llevar el mensaje de salvación a aquellos que te necesitan, Señor. Señor, pone en nuestras bocas, Señor, pone palabra de bendición, Señor, para tocar las vidas de aquellos que han de recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Quiero compartirte la visión de Dios para sus hijos. En estos días que estamos comenzando el año, pasamos el fin de año y siempre se hace un balance de lo que pasó durante el año, del año que vivimos, y también se hace una perspectiva de qué va a ser el año que viene. Y me preguntaron a mí en lo personal, ¿no?, cuáles eran mis perspectivas para este año que comienza. Si bien todos sabemos que atravesamos un año fuera de lo común, con todo esto que ya sabemos de la pandemia, la cuarentena, las situaciones económicas, pero aún a través de esto, como hijos de Dios, vimos su obrar y su mano sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y como parte de la familia de la Iglesia del Refugio, estamos llamados a llevar adelante el propósito de Dios que Dios ha encomendado a sus hijos sobre la tierra, ¿sí? Que es compartir el mensaje de salvación para que las personas puedan ser salvadas, puedan alcanzar la salvación, puedan ser liberadas, puedan alcanzar la libertad que Él quiere darnos, para que las personas puedan ser sanadas y puedan ser restauradas. Es decir, mostrar el gran amor de Dios y mostrar al gran Dios que tenemos, ¿sí? Y sin dudas, como hijos de Dios, cuando hacemos esto, vivimos experiencias que nos van marcando y van marcando nuestras vidas. Ahora, déjame compartirte esto que se encuentra en la palabra de Dios, ¿sí? Que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Promesas de Dios para sus hijos, para aquellos que le aman, ¿sí? Para aquellos que guardan sus mandamientos. Ahora, yo en lo personal, haciendo un balance después de haber recibido esta pregunta de cuál era la perspectiva de este año, me hice esta pregunta: ¿por qué no puedo ver lo sobrenatural de Dios en mi vida? ¿Por qué no lo puedo experimentar? ¿Por qué no puedo ver las promesas de Dios para mi vida? Me volví a plantear esto que me he planteado varias veces. ¿Y por qué te comparto esto? Porque primero tenemos que entender que Satanás, el enemigo, no quiere que la iglesia se levante en este mundo. Él quiere que la iglesia sea cortada. El propósito de él es robar, matar y destruir. Y la iglesia se levanta en contra de los valores que él establece y defiende los valores que Dios establece. Y él quiere que la iglesia sea quitada de este mundo. Y si pudiera hacerlo, lo haría. Pero no puede hacerlo. Pero lo intenta y hace todo lo posible para poder frenar el obrar de Dios, para que sus hijos no hablen, para que sus hijos se queden callados. ¿Sí? Él se levanta en rebeldía, él se rebela contra Dios, contra todo lo que Dios establece. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta que estamos bajo el ataque de Satanás. Satanás nos ataca, y sobre todo a aquellos que quieren levantarse o que se levantan y que sirven a Dios. Y déjame leerte estos 3 versículos que marcaron mi vida y que tocan mi corazón. Y al volverlos a leer en estos días, meditaba en ellos. El primero es 1 Corintios 10:12 y dice: así pues, el que cree está en pie, mire que no caiga. Tremendo. El que cree estar en pie, mire que no caiga. Es una advertencia para los hijos de Dios, para aquellos que quieren estar seguros, que recapaciten y que miren si realmente están firmes. ¿Por qué? Porque pueden caer, podemos caer. Por eso dice: mire que no caiga. Y después el siguiente versículo, 1 de Pedro 5:8, estad alerta y velad, que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda rondeando y busca a quién devorar. No solo debo mirar que esté firme, mirar de no caer, sino tener en cuenta que Satanás
anda rondando y anda buscando a quién devorar. Anda como un león rugiente, es decir, está viendo a quién puede atacar y a quién puede hacer caer de la presencia de Dios, a quién puede desviar de su presencia. Y el siguiente versículo, Efesios 6:12, me dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Es decir, no solo puedo caer, porque Satanás me anda buscando, anda rondando para atacar mi vida, para atacar tu vida, sino que estamos en lucha, y estamos en una lucha espiritual. Y lo interesante de esto es que Satanás no se presenta de forma física, sino que Satanás utiliza a aquellos que están bajo su dominio. Tenemos que entender que no hay términos medios, no hay suizos en este tema, no hay personas que dicen yo soy neutral. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Por eso la Biblia dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si no me someto a la voluntad de Dios, Satanás no me pregunta si me quiero someter a su señorío. Él viene y me somete automáticamente. Por eso tenemos que entender que nuestra lucha es espiritual. Pero Satanás utiliza a las personas. Así como Dios utiliza también a las personas para bendecir, Satanás también utiliza a las personas para llevar adelante su propósito. Y tenemos que entender que amamos a las personas. Amamos a las personas y compartimos el Evangelio de Dios para que las personas puedan alcanzar la libertad. ¿Sí? Los que formamos la parte de la familia de Dios hemos recibido en algún momento un llamado para nuestras vidas. Y cuando recibimos este llamado, estábamos en esta condición. No estábamos bajo el señorío de Cristo, estábamos bajo el señorío de Satanás. Estábamos perdidos, estábamos bajo maldición. Entonces, cuando alguien se nos acercó y nos compartió del amor de Dios, recibimos esta palabra y entendimos a través de su Espíritu Santo que somos pecadores y que necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí? Y recibimos un llamado de parte de Dios. Y algunos responden a este llamado en mayor parte y otros tan solo reciben a Jesucristo como Señor y Salvador y se quedan con esto, no crecen, no avanzan. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nos da un propósito a todos. Y este propósito tiene una visión. ¿Y qué es la visión? ¿Por qué te comparto esto? ¿Sí? Porque la visión me ayuda a entender cuál es mi destino, cuál es tu destino. La visión sería la habilidad de saber para dónde ir. Y en mi vida hubieron etapas en las cuales yo no avanzaba. Estaba parado como sin moverme. ¿Sí? No tenía dirección, no me movía. Otra etapa donde me movía con la corriente, me movía hacia donde todo el mundo se movía, pero no tenía dirección, no tenía idea hacia dónde iba, no tenía propósito de vida. Vivía, pero simplemente por el hecho de vivir, dejando pasar el tiempo y desaprovechando las oportunidades que Dios me daba. Entonces tenemos que entender que la visión de Dios me sirve para comprender hacia dónde debo ir, que es la habilidad para saber a dónde ir. Un llamado con una visión apunta con certeza a tu destino. Cuando Dios se presenta a tu vida, te llama, y si vos respondés al llamado, vas a empezar a tener dirección en tu vida, ¿sí? La certeza de cuál es tu destino. Ahora, un llamado sin visión produce frustración. Hay muchos hijos de Dios que tuvieron un llamado, pero viven frustrados, viven una vida de frustración, porque no tienen visión, no abrazaron la visión de Dios para su vida, no la comprendieron, ¿sí? Y se extraviaron en el camino, o quedaron detenidos, o perdiendo el tiempo. Ahora, déjame decirte esto de parte de Dios, que está en su palabra. La Biblia me dice: mi pueblo perece por falta de visión. Mi pueblo perece por falta de visión. Sin profecía, es decir, sin visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. El pueblo de Dios tiene que tener una visión, debe abrazar la visión de parte de Dios para cumplir con el plan de Dios en esta tierra.
La visión es el GPS que Dios pone en nosotros para posicionarnos. Es decir, y esto es importante, la visión me marca dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir, a dónde apunto mi vida, siempre dependiendo de lo que Dios quiere hacer con mi vida, porque Él pone el propósito en mi vida y me da la dirección. Y si soy un hijo de Dios y abrazo la visión y respondo, voy a seguir este llamado, voy a seguir esta dirección. Es decir, voy a comprender dónde estoy parado y hacia dónde Dios me está llevando. Por eso, muchas veces no entendemos por qué no experimentamos estos milagros de parte de Dios para nuestras vidas. Pero Él quiere que los experimentemos, que los vivamos, ¿sí? Entonces, la visión es esto, abrazar lo que Dios tiene para nuestra vida y seguirla. Y déjame compartirte lo que le pasó a Moisés. La visión que tuvo Moisés antes de volver a Egipto. Y es la historia que se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo del 1 al 5 y el versículo 10. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Moisés se mueve y se acerca al monte de Dios. Y se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa que la zarza no se queme? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés responde. Moisés ve algo que le llama la atención. Se acerca al monte de Dios y algo sucede y él se acerca. Y Dios le habla. Y Moisés responde: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y luego más adelante le dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés se acerca a esta visión, a esta zarza, y Dios le habla y le encomienda una misión. Y todos conocemos la historia de Moisés. Él vuelve a Egipto, Faraón se niega, vienen las plagas, vienen las pruebas, y Dios obra de tal manera que termina matando a cada uno de los primogénitos de aquellos que estaban en rebeldía, que no aceptaban a Dios, tanto de los hebreos, de los israelitas, como de los egipcios y como de todo animal. Todos los primogénitos mueren. Y pasaron 40 años en el desierto, y este fue el plan de Dios para la vida de Moisés. Y leemos todo el Éxodo y vemos toda la vida de Moisés, como él obedece a cada vez que Dios se le presentaba y le iba marcando el rumbo, para qué había sido destinado. ¿Sí? Ahora, tenemos que estar atentos, porque Satanás quiere tumbar a la iglesia. Dios trae visión para nuestras vidas. Ahora, Satanás es un engañador, él es el padre de mentira, y él va a hacer todo lo posible para que nosotros no abracemos esta visión de parte de Dios. Como le pasó a Moisés, Moisés tuvo que luchar con Faraón, después luchar con el pueblo, luchar con los pueblos que no lo dejaban atravesar, aún con la misma dureza del pueblo que Dios había rescatado. Y Satanás sigue obrando, sigue tratando de hacer que su pueblo caiga. Fíjense si Satanás no es astuto. En el huerto del Edén, cuando se le presenta a Eva, la distrae. Eva y Adán tenían todo el huerto del Edén para señorearlo, para estar controlándolo, para ser las personas que iban a estar como encargados del huerto del Edén. Pero Dios le había dicho: de ese árbol no toques. Y Satanás, muy astuto, ¿qué hace? Desvía la mirada de Eva hacia ese árbol, hacia lo único que no podía tocar, y la distrae, y ella pierde la visión, pierde el enfoque, y se enfoca en una pequeña cosa y pierde todo el panorama de lo que Dios le había dado. Sin ir más lejos, en nuestros días, si nos ponemos a pensar, hace unos días pasamos la Navidad, la fiesta en la cual celebramos el nacimiento del Dios vivo, ¿sí? Cuando Dios vino a este mundo y nació, y a través de este nacimiento cumple un propósito.
pero se nos enseñó como sociedad que lo más importante es el arbolito de Navidad, el pan dulce, la sidra, el compartir, la fiesta, y se va dejando de lado el verdadero propósito de la Navidad, que es celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y si nos remontamos un poquito hacia el futuro, dentro de unos meses vamos a celebrar la Pascua. Y muchos ya están pensando en el conejo de Pascua, en los huevos de Pascua, en el chocolate, y no se acuerdan de que la Pascua representa la salvación de Dios, el momento en el que se ejecuta la salvación de Dios. Como cuando Moisés saca al pueblo israelita, al pueblo de Israel de Egipto, se celebra la primer Pascua con el Cordero Pascual y luego en Pascua Jesucristo muere en la cruz. Este es el verdadero significado de la Pascua, la salvación. Pero nos distraemos y perdemos el propósito y perdemos el enfoque. Satanás es astuto y nos quiere distraer. Por eso debemos estar atentos y no dejarnos seducir con las artimañas del enemigo. Y debemos entender de que Dios sigue hablando a su pueblo y sigue llamando. Dios sigue hablando y Dios sigue llamando. ¿Y a quién habla? ¿A quién llama? A sus hijos. Habla a sus hijos. Y habla a aquellos que han de ser alcanzados por el evangelio de salvación. ¿Y qué habla? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos presenta el evangelio de la salvación, el mensaje de la cruz, nos presenta a Jesucristo, que Él nació, creció, fue juzgado y murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y con esto venció a la muerte y nos trae la salvación de la vida eterna, nos da una nueva oportunidad, nos trae esperanza cuando estábamos perdidos, nos hace parte de su pueblo. Trae el perdón de pecados a través de Jesucristo. Esto es lo que Dios sigue compartiendo en este tiempo y podemos ponernos a mirar y ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que los tiempos están cambiando, los tiempos no son los mismos. Satanás se está levantando y se está entronizando. Y empezamos a ver y muchos empiezan a asustarse y no entienden lo que está sucediendo. Porque Satanás está imponiendo su voluntad a través de leyes que son autorizadas, que son puestas en vigencia y que atentan contra la vida misma. Pero Dios sigue estando al control. Dios sigue estando al control. Y en todo esto que sucede veo a un Dios que está preparando algo grande para su pueblo. Como sucedió en Egipto, como sucedió en los tiempos de Jesús. Dios sigue estando al control. ¿Entendés lo que te digo? Así como Dios se acercó a Moisés, Él se acerca a nosotros. Se acercó a Moisés para traer la salvación al pueblo de Israel. Hoy se acerca a nosotros a través de Jesucristo para traernos la liberación de la esclavitud que el pecado produce en nuestras vidas. Él quiere darnos vida eterna. Él quiere darte vida eterna. Tenés que tener fe. Él se acerca, pero muchas veces no podemos experimentar lo que está sucediendo porque no comprendemos el propósito general de Dios para nuestras vidas. Y dejamos que Satanás nos influencie y nos distraiga y nos desvíe la mirada. Ahora, tenemos que tener fe en las promesas de Dios, porque Dios va a cumplir sus promesas. No debemos olvidarnos lo que Dios nos prometió, porque cuando Dios se presenta en nuestra vida, no solo nos trae esperanza, nos trae liberación, nos trae perdón, sino que también trae promesas a nuestras vidas. Y estas promesas son reales y se cumplen. Fíjense lo que dice Habacuc. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Y fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Las promesas que Dios ha hecho para la vida de sus hijos, las promesas que Dios ha hecho para tu vida, las va a cumplir. Aunque ahora no las puedas ver o no las entiendas, Dios es fiel y Él va a cumplir. Él no es deudor de nadie. Hay un llamado de parte de Dios para tu vida. Y déjame hacerte esta pregunta. Si es este el tiempo en el que Dios te está llamando, si Dios está llamando ahora a tu vida, y quizás no hayas entregado tu vida todavía a Jesucristo.
Déjame decirte que Él lo hizo por amor y lo hizo en forma gratuita. No hay que pagar nada. Él quiere traer salvación, quiere traer sanidad, quiere traer liberación. Pero para recibir esto tenemos que reconocer que somos pecadores, reconocer que el pecado mora en nosotros y que no tenemos la fuerza para hacer nada contra el pecado, si no nos ponemos en sus manos. Debemos reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos del pecado y aceptar este regalo que fue el derramamiento de la sangre en la cruz. Y déjame orar por tu vida para que puedas hacer esta oración de fe. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra el Dios Altísimo, que he pecado contra ti, Dios. Pero reconozco en Jesucristo el perdón de pecados a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz. En tu nombre, amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que sos parte de la familia de Dios. Pasás a formar parte de la familia de Dios. Y en la página, a través de los comentarios, podés hacernos saber si hiciste esta oración para poder ponernos en contacto con vos. Pero ahora déjame hablarte a vos que ya has hecho esta oración y que la has hecho varias veces y quizás ahora te encuentres distraído o estés perdido, estés sin rumbo, no tengas dirección, ¿sí? Que hayas perdido la visión o no hayas abrazado la visión de parte de Dios para tu vida. Si ya has hecho esta oración en otras ocasiones, Dios ya te ha perdonado, ya te dio la salvación. Pero ahora tienes que abrazar la visión de parte de Dios para tu vida, ¿sí? Porque quizás estés peleando la batalla equivocada y no estés yendo a ningún lado, estés en el mismo lugar. Déjame decirte de parte de Dios, hay una nueva oportunidad. Dios sigue estando al control y sigue siendo fiel y sigue dando oportunidad a sus hijos. Y si este es el año en el que Dios te quiere usar, te quiere levantar para dar a conocer de su amor y que otros puedan alcanzar la salvación como vos la hiciste en algún momento o como yo la hice, podés orar y pedir a Dios que te perdone. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Y hacelo y abrazá la visión de parte de Dios. Y sumate a un equipo de trabajo. Si sos parte de una iglesia o si sos parte de esta iglesia, sumate a un equipo de trabajo y empezá a abrazar la visión de parte de Dios. Porque este es un año grande. Dios quiere hacer grandes cosas. Pero la va a hacer a través de aquellos que se someten a su voluntad y abrazan la visión. Que Dios te bendiga. Somos la iglesia El Refugio de Villa La Angostura y amamos a Dios.